Ay, mamá. No firmes. Mamá, por favor. Tienes que firmar. Si lo haces, tendré un gran futuro en la asociación de esas empresas. ¿Qué te sucede? Te pusiste pálida. No pasa nada, hijo. Simplemente hoy no firmo. No lo voy a hacer, Roger. Hoy no. Mamá, por favor, no bromees. Tenemos los medios, tenemos la estrategia. Tienes la pluma en la mano. ¿Por qué te detienes ahora? No puedes hacerme esto. Mira, hijo, yo necesito que el abogado de confianza de la familia revise esta documentación. Haga un análisis. Si ese negocio es tan bueno y fructífero como tú me dices, no pasa nada que 24 horas espere. No, mamá, no tenemos 24 horas. Para mañana, el mercado va a absorber la oferta y tú te quedarás viendo desde afuera como siempre. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué siempre me haces esto? Siempre arruinas cada oportunidad que se me presenta. Firma, no seas miedosa. Bueno, hijo, se terminó esta conversación. No hay firma, no hay negociación. Hoy no. Mamá, estás arruinando el futuro de tu hijo. Espero que lo sepas. Reinita, pero dime, ¿qué significó eso que me intentaste decir? Señora Alexandra, perdóneme que me meta en esto, pero cuando su hijo llegó, yo le escuché hablando en el baño. Él decía que le iba a hacer firmar algo para vaciar sus cuentas y así él pagar sus deudas. ¿Qué? Pero Reinita, es mi hijo. O sea, no solamente que era un pésimo negocio, una pésima idea, sino que también quería estafarme. Mire, señora Alexandra, yo logré tomarle fotos a los documentos y esto era lo que él quería. He trabajado durante mucho tiempo para esto. Ahora ya la tengo en la palma de mis manos. En cuanto firme, pasaré los activos a mi cuenta. Sí, mi madre confía plenamente en mí. No te preocupes. Todo está bajo control. Sí, por supuesto. Con que esto era, ¿no? Espera, los documentos los dejé en... ¿Qué demonios haces con mis cosas? Yo solamente, señor, estaba cuidándole que no se le mojaran sus documentos, nada más. Ten mucho cuidado con lo que haces, Reinaris. Que por curiosidad hay gente que se ha quedado en la calle. O peor. Vete. Presente. O sea, Reinita, que es peor de lo que yo imaginaba. No solamente era una pésima inversión, sino que además él pretendía con esa inversión dejarme en la ruina, terminar con mi legado empresarial. Reinita es mi hijo, mi propio hijo. Entonces, ¿usted no firmó, señora Alexandra? Dígame que no lo hizo, por favor, porque yo le estaba rogando a Dios que no lo hiciera. No, Reinita, no lo hice. Gracias por advertírmelo. Tus señales fueron para mí el motor que algo me dijo, no lo hagas. Y yo te hice caso.
Gracias, señora Alexandra. Usted no sabe cómo yo le rogaba a Dios para que no firmara. Las manos me temblaban. No, Reinita, mi agradecimiento es a ti por advertírmelo, por con tus señales quererme decir que algo estaba sucediendo y que no debía firmar. Pero ¿sabes qué? Esto no se puede quedar así, Reina. No. ¿A qué se refiere, señora Alexandra? Mira, hija, yo te lo voy a explicar. Mi hijo piensa que soy una anciana que simplemente sirve para firmar cheques. Él piensa que su maestría en engaños es superior a mis años y años de experiencia empresarial. Años de trabajar en el mercado, Reinita. Claro que él va a firmar, pero no el traspaso de bienes, querida. No. Lo que le voy a hacer firmar a mi hijo es la confesión de responsabilidad de deuda solidaria y compartida. Eso es lo que él va a firmar. Claro, usted va a hacerle creer a él que está firmando algún tipo de bien, pero en verdad, él solamente está aceptando legalmente la culpa y las deudas que ha creado con sus empresas fantasmas. Exacto, Reinita. Usted es una genio. Más tarde. Hola, mi vida. Roger, ¿cómo te fue en la reunión? Te hice una pregunta. ¿Cerraron el trato? Araceli, todo se fue al demonio. Esa vieja se negó a firmar. Pero Roger, cálmate. Sabes que Alexandra es muy cuidadosa con sus finanzas. Tal vez necesita tiempo. Araceli, es que tiempo es lo que menos tenemos. Tengo a los acreedores respirándome en el cuello. Si esa firma no aparece para mañana, nos van a quitar todo. Hasta lo que traemos puesto. Si Alexandra te dijo que no es por algo, sabes que ya no es ninguna tonta. No, no es tonta. Pero es mi madre. Y ahí es en donde entras tú. ¿Yo? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Bueno, pues vas a ir mañana a verla y le dirás que estamos en la quiebra. Todo por culpa de mi mala cabeza. Y que si no firma, nuestro matrimonio se va a hundir. Ella te cree todo a ti. Siempre te ha tenido lástima. No, Roger, no me pidas eso. Yo no le puedo hacer eso a Alexandra. Sabes que ha sido más madre conmigo que mi propia familia. Yo no le puedo quitar su patrimonio. ¿Ah, no? ¿Me vas a decir que no a mí? Roger, por favor, pídeme cualquier otra cosa. No sé, pide un préstamo, vende el auto, pero no me pidas eso. A ver, Araceli, no te estoy preguntando. Tú vas a ir mañana y vas a convencerla de que firme. ¿O quieres que te recuerde qué es lo que pasa cuando no me obedeces? Mírame. Vas a taparte ese mejor maquillaje que tengas. Vas a ponerte un vestido elegante. Y vas a tratar de ser la mejor nuera del mundo. Y si ella sospecha algo, te aseguro que lo próximo será peor. ¿Entendiste? Está bien, voy a ir. Perfecto. Así me gusta. Una esposa que obedezca. Recuerda, Araceli, mañana es nuestra última oportunidad. Y más vale que Alexandra tenga una pluma lista, porque mi paciencia se está acabando. Al día siguiente. Sonríe. Que parezca que somos la pareja más feliz del mundo. Si tartamudeas, ya sabes lo que te espera en casa. Roger, no hacer esto. Vaya, pero qué agradable sorpresa. Hijo, Araceli no los esperaba el día de hoy. Madre, perdóname por no avisarte que íbamos a venir. Lo que pasa es que Araceli no paraba de decirme que te extrañaba demasiado. Tenía una gran necesidad por verte y abrazarte. ¿No es así, cariño? Sí, Alexandrita. Yo tenía muchas ganas de saludarte. Araceli, perdón la pregunta, no quiero ser impertinente.
pero la verdad te noto muy extraña. ¿A ti algo te pasa? ¿Estás enferma? ¿Te sientes mal? Mira, te noto hasta pálida, incómoda, no sé. No, Alexandrita, solo es el cansancio, no te preocupes. Así es, madre, es la emoción, ya sabes cómo es ella de sensible. Pero bueno, ¿podemos pasar? Quisiera compartir un momento contigo y hablar sobre algunos temas pendientes que quedaron ayer en el aire. Reinita, ¿tienes preparada limonada? Sí, señora. Para nuestros invitados. Muchas gracias, madre. Qué gusto volver a estar en casa. Pero bueno, pasemos a la sala para platicar. Mira, hijo, antes de pasar a la sala quería recordarte que mi postura sobre firmar papeles y cerrar negocios no ha cambiado desde el día de ayer. Ay, por favor, mamá. Hoy no venimos a hablar de negocios. Hoy venimos a hablar de familia. ¿Verdad, amor? Qué importante. Pues entonces no se diga más. Adelante. Gracias. Pasen. Algo estás ocultando, hijo mío. Pero no voy a permitir que eso nos arrastre. Mamá, es que no lo estás viendo bien. Mira, si inyectamos ese capital ahora, esa empresa de transporte se convertirá en un gigante. Mira, no se va a volver a presentar una oportunidad así nunca más. Firma y mañana mismo empezamos con la reestructuración. ¿Qué te parece? Mira, hijo, yo creo que fui clara el día de ayer. Yo no voy a retirar un solo centavo de mi fondo de retiro de jubilación. No sin un previo análisis, sobre todo financiero, sin una auditoría. A mí tus números me parece que tienen demasiadas lagunas e inconsistencias. A mí no me cuadran. Mamá, pero es que no hay tiempo para más auditorías. El mercado se mueve en horas, no en semanas. ¿Qué pasa, mamá? Parece que no quieres que le vaya bien a tu hijo. Es que no es eso, hijo. Roger, Alexandrita, creo que algo me cayó mal. Voy a tomar un vasito de agua. Ya está bien, ve, pero vuelve pronto que estamos en medio de algo importante. Hija, no te preocupes. Ve a la cocina. Reinita está allí para servirte. Lo que tú desees, solo pídele. Bueno, como te decía, mamá, esto va a ayudar en el flujo de caja. Mira, la sinergia que creamos con nuestra firma crearía un monopolio. Es una jugada de ajedrez. Tú pones la inversión, yo pongo la ejecución y Araceli, bueno, ella sería el puente de confianza entre nosotros. ¿Qué te parece? Reinalis, ya no aguanto más. Me siento perdida. Cada palabra que dice Roger allá afuera es una mentira más que me toca cargar con ese peso. Y me parte el alma de ver cómo le miente a su propia madre en la cara. Señora Araceli, usted ya no tiene que mentir conmigo. Yo sé que ese maquillaje se lo hizo para ocultar lo que el joven Roger le hizo. Pero aquí está a salvo. ¿Por qué, Reinalis? Mi deber solo es apoyarlo. ¿Por qué me trata así? Me dijo que me dejaría en la calle si no convenzo a su madre de firmar ese bendito papel. Yo no sé por qué me trata así. Escúcheme bien, señora Araceli. Usted no es mala, ¿sí? Roger piensa que el dinero está en las cuentas de banco, en el poder, pero se equivoca. La verdadera unión está aquí entre nosotras, en apoyarnos y salir adelante. Él me dijo que porque es su madre, tiene el deber de ayudarlo. Esto no es ayuda, eso es robo. Eso es lo que intenta hacer. Solamente quiere tener el dinero de la señora Alexandra para poder pagar sus deudas. Pero la señora Alexandra ya se dio cuenta de todo. Ella sospecha la clase de persona que es Roger y sabe que él solamente quiere dejarla en la miseria. Me va a dejar en la calle, Reinalis, solo porque su apellido tiene mucho poder. Me dijo que sin él no soy nadie. Escúcheme bien. Usted es una persona valiosa con o sin ese apellido. Él no sabe lo que dice.
Mire, con su testimonio y con las fotos que yo tomé de los documentos que le encontré ese día, podemos hundirlo. Usted tiene la llave, tiene la última palabra. Ya basta de seguir callando cuando él le alza la voz. Ya me cansé de tapar estos... fingiendo que todo está bien, que somos la pareja perfecta. Pero esto se acaba ahora. Voy a salir ahí. Voy a mirar la cara de Alexandra y le voy a decir todo en la cara. Que su hijo quiere engañarla. Así se habla, señora. Esa es la persona que Roger no quiere que salga. Una mujer valiente y decidida. Muchas gracias, Reinelis. Gracias por verme cuando aún me sentía invisible. Pero esto se acaba ahora. Acompáñame. Sí. Mamá, es ahora o nunca. Firma el traspaso. No seas egoísta. El dinero es para el futuro de nuestra familia. Es para el futuro de Araceli y el mío. Hasta que por fin apareces. Amor, cuéntale a mi madre lo desesperados que estamos. Que si no firma, nos vamos a quedar en la calle. Cuéntale tu sufrimiento. Claro que sí, Roger. Le voy a contar mi sufrimiento. Pero no del que tú inventaste. Mi amor, ¿pero de qué estás hablando? No empieces con tus tonterías, Araceli. Mire, Alexandra. Mire el amor de su hijo. Me hizo venir aquí para mentirle, para quitarle todos sus bienes. ¡Hijo de... ¿Tú le hiciste eso? Eso se llama ser hijo. Mamá, no le creas. Ella está mintiendo, se cayó en las escaleras. Es una histérica. Araceli, cállate de una vez y sabes lo que te conviene. Usted ya no puede callarla más. Porque yo tengo pruebas de los documentos que quería hacerle firmar a la señora Alexandra. Y con el testimonio de Araceli, usted va a terminar en la cárcel. Sirvienta metiche. No me vuelves a poner una encima. Nunca más. ¿Escuchaste, Roger? Por Dios, hijo, basta. El amor de madre me cegó un poco. Sí, pensé que a lo mejor tenías algún problema, que eras un poco ambicioso. Bueno, aceptable. Pero lo que yo me estoy dando cuenta es que tú no posees corazón. Por Dios, hijo, no tienes alma. Mira, no solo no vas a ver un solo centavo de mi dinero, sino que quedas desheredado por completo. Y también fuera de mi casa. Tú no puedes echarme de esta casa. Soy tu hijo. Igual tengo derechos. A ver, un momento, hijo. Esta casa no te pertenece a ti. Es mía. Está a mi nombre. Y si se te olvidó, esta casa es fruto de un gran esfuerzo y trabajo también de tu padre, que en paz descanse, y el mío propio. Tú no tienes nada. Mira, hijo, voy a ser generosa contigo. Vete con lo que estás puesto. Te doy 5 minutos. Porque Reinelis ya llamó a la policía. Y si tú no quieres verte involucrado en un gran problema y en 10 minutos estar preso, entonces vete de aquí. Y no te quiero ni cerca de Araceli molestándola, ni cerca de mi casa. Araceli, juro que te vas a arrepentir de esto. Y volverás a mí rogándome porque no tienes dónde quedarte. Prefiero quedarme en la calle que volver a ser tu esposa. Y todavía me... Hija, cuánto lo siento. De verdad, perdóname por no haber sido más intuitiva y haber visto lo que tú estabas pasando junto a mi hijo. Lo siento mucho. Y tú, claro que tienes familia, ¿verdad, Reinita? Esta es tu casa también y va a ser tu hogar desde ahora en adelante. Tú no estás desamparada.
puedes quedarte aquí. Y te doy mi palabra que nadie te va a molestar. Y tú te vas a recuperar. Gracias, Alexandra. Gracias, Reinal, por no dejar que me oculte detrás de este maquillaje. Para eso estamos, para apoyarnos y cuidarnos entre nosotras. Claro que sí, Reinita tiene mucha razón. Pero también quiero agradecerte por esa valentía, esa aguerrividad que siempre has tenido, hija. Y quiero decirte que yo desde mañana no te quiero aquí. No te quiero sirviendo una mesa, ni lavando platos. Te quiero conmigo en la empresa, haciendo frente y dando cara, con esa honestidad que te caracteriza y esa forma de trabajar tan ardua. Necesito a alguien así en mi empresa. Esa valentía que mi hijo no tuvo y tampoco tuvo las agallas para sacar la empresa adelante. No la voy a defraudar, señora Alexandra, se lo prometo. Yo confío en ustedes dos y las quiero mucho.